Bien, habiendo visto cómo podemos hacer uso de los middleware, vamos a crear nuestro primer middleware. Va a ser un middleware muy sencillito, ¿vale? Vamos a hacerlo, de hecho, lo más simple que se nos ocurra y vamos a crear uno que, para utilizarlo, vamos a hacerlo de esta manera, ¿vale? Middleware, vamos a poner aquí example.middleware. Por poner un ejemplo, no hace falta el punto. Yo me gusta poner siempre que, vamos, me suele gustar separarlo de esta manera y vamos a ir al que hemos creado anteriormente, este de aquí. Y vamos a hacer una cosa muy sencilla y es, vamos a suponer que nosotros queremos have params in get, o de hecho vamos a poner have id param in get, por ejemplo, y vamos a hacer que esto sea request input, y aquí vamos a llamarlo id, ¿vale? Y aquí vamos a poner if. Entonces, retornamos esto y si no, vamos a retornar un abort 403, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ya tengo mi example middleware listo, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Cómo hago yo que este nombre de aquí esté asociado con este middleware de aquí? Bueno, pues para eso tenemos nuestro ficherito kernel, ¿vale? En el ficherito kernel vamos a ver que tenemos una serie de configuraciones, pero a nosotros las que nos interesan son las de aquí abajo, ¿vale? Que son los middleware de ruta. Entonces, aquí debajo vamos a asignarle un nombre. Vamos a ver, por ejemplo, un nombre como example middleware, que es el mismo que hemos utilizado. Y aquí vamos a utilizar app, http, aquí he puesto doble comilla, perdón. Esto sería http, middleware, y aquí lo llamamos example. De hecho, vamos a tardar mucho menos si directamente lo copiamos de aquí, ¿vale? Example middleware, importante, class, ¿vale? Y entonces, con este nombre y con este middleware, nosotros ya podemos empezar a hacer cosillas. Es decir, ya este nombre lo habríamos copiado, lo habríamos puesto aquí, y ahora, si yo voy a category post, por ejemplo, cuando vaya a mi URL, aquí me está diciendo que tengo el acceso prohibido. ¿Por qué? Porque yo le he dicho en middleware que si yo no tengo un parámetro ID, no me deja pasar. Si yo, sin embargo, añado el parámetro ID, le pongo igual a 1, ya la cosa cambia, ¿vale? Ya me está dejando entrar. Podríamos hacer otro tipo de verificaciones. Por ejemplo, podríamos decir que tenga el parámetro ID y aquí vamos a decir que además, por ejemplo, por hacer una verificación muy sencilla, y además ID tiene que ser igual a 130, 123, por ejemplo. Entonces, aquí estaríamos en la misma situación y en el momento en el que le diéramos ID 123, podríamos darle otra pista. También podríamos hacer algo como, por ejemplo, return response, ¿vale? Y vamos a decir, no tienes permisos para hacer esta acción. Importante, hay una cosa que quiero que veáis. El paquete de response no está cargado por defecto, por lo cual tendríamos que hacer o teníamos que cargarlo aquí arriba. De tal manera que ahora ya, si yo borro aquí, ¿vale? Me va a decir, no tienes permisos para hacer esta acción. Si yo no hubiera hecho esto, lo importa, o sea, lo más, bueno, aquí no sé por qué ha funcionado, no debería, pero lo habitual es que me dé error. De hecho, a esto me falta también el new response, ¿vale? Aquí ya no le está gustando tanto. En cualquier caso, os recomendaría que si vais a hacer este tipo de cosa, ¿vale? Este tipo de acciones, pues lo hicierais con el response aquí arriba. ¿Vale? Importante. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Imaginaos que yo quiero hacer use out. ¿Vale? Y aquí, yo qué sé, vamos a poner, por ejemplo, out check. Vamos a poner aquí if out check, que esto es básicamente utilizar el paquete de autenticación de Laravel, ¿vale? Entonces, a mí me ha dejado entrar porque no tengo o no he... porque he cargado directamente este tipo de... O sea, porque estoy haciendo ya directamente bueno, me ha dejado entrar porque estaba diciendo que no tenía que estar autenticado, es lo que quería decir. Entonces, como veis ahora que yo le estoy poniendo que para poder hacer todo lo que viene después del código, sí que tengo que estar autenticado, pero fijaos que yo aquí simplemente he creado esta variable de out, ¿vale? Quería daros un pequeño inciso sobre esto, porque a pesar de que ya lo vimos anteriormente, recordad que en app, al final del todo, tenemos una serie de
variables que están, perdón, de librerías que están precargadas y que no tendríamos que escribir todo este montón de código, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Quería insistiros en que en algunas versiones anteriores del Laravel sí que era necesario escribir todo esto, ¿vale? O sea, teníamos que haber escrito todo esto, actualmente ya no es necesario, ¿vale? Entonces, de esta manera nosotros vamos a utilizar nuestro propio paquete de autenticación para poder ver que, bueno, si estoy autenticado me dejas pasar y si no, no, ¿vale? También podríamos hacer otro tipo de verificaciones. Por ejemplo, además podríamos poner que out, el método out también tiene la librería out también tiene el método ID y podemos decir que esto sea 1. Además, también user, por ejemplo, tendríamos out check, pero en vez de check tendríamos user y además podríamos decir, por ejemplo, and user y de rol, esto no va a funcionar porque no existe, pero vamos a suponer que queremos hacer que esto tenga un sistema de permisos, ¿vale? Lo que es autorización, una cosa, recordad que una cosa es la autenticación y otra cosa es la autorización. Bueno, pues de esta forma podríamos declarar tantas cosas como quisiéramos. Incluso podríamos tener una serie de autenticaciones, pues por ejemplo, vamos a crear el middleware. Only users y only admins, ¿vale? De esta manera, tanto en only users como en only admins podríamos tener dos middleware completamente diferentes y cada uno de ellos podría evaluar si tienes que ser si tendrías que tener un parámetro para un usuario, o sea, perdón, un parámetro, un valor o un rol para un usuario, o si tuvieras que tener otro completamente diferente y a partir de ahí, pues dar o un return request o un response. A mí, en lo personal, me suele gustar más, en vez de hacer esto, utilizar una board, por ejemplo, 403, ¿vale? Para decir que uno no tiene permisos, o en caso de que estemos trabajando con una API, ¿vale? Pues directamente utilizar un null, por ejemplo, y un 403, ¿vale? Que estos tres métodos van a funcionar exactamente igual, ¿vale? Aquí en este caso no me va a funcionar bien, pues porque esto lo he hecho de aquella manera y es muy normal, y aquí esto de aquí está bastante mal hecho, pero bueno, como podéis ver, me está diciendo que se ha denegado el acceso, ¿vale? ¿Por qué? Por cómo lo he declarado yo aquí. Y así es como nosotros podemos crear un middleware sencillo. Se pueden hacer otros middleware, por ejemplo, o de hecho utilizaremos un middleware más adelante cuando vemos cómo tener una aplicación en varios idiomas y cómo podríamos internacionalizar nuestra aplicación para que funcione en inglés, en francés, en italiano, en portugués, en todos los idiomas que quisiéramos, que la forma más sencilla de hacer algo así es justo utilizando un middleware. En cualquier caso, en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo vamos a pasarle parámetros a nuestro middleware.